Buenos días, amigos. Como siempre, aquí para eh, presentarle las informaciones de las últimas 24 horas. Y como siempre, agradeciéndolo a ustedes que vean nuestro canal y decirle que se acuerden de dar like, compartir y suscribirse y comentar para que así nos ayuden en este trabajo. Empezamos con Israel. Perdón. Israel ha llamado a consultas a sus embajadores en Irlanda y Noruega ante la decisión de esos países de reconocer el Estado de Palestina, anunció el ministro de Relaciones Exteriores de la nación hebrea, Israel Katz. Estoy enviando un mensaje claro, dice el canciller, e inequívoco a Irlanda y Noruega. Israel no permanecerá en silencio ante quienes socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad, escribió el canciller en X. El ministro de Relaciones Exteriores también llamó a consulta a la embajadora en España tras el anuncio del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de que su país aprobará el reconocimiento del Estado palestino el 28 de mayo. Estos son reconocimientos como en rebeldía y en protesta por lo que está haciendo Netanyahu en Gaza. Pero en realidad eso no tiene efectividad, porque para que un Estado sea proclamado y jurídicamente sea aceptado, tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde está Estados Unidos, y seguramente será su veto. Así que eso es una intención política, pero en efectivo no funciona. La paz es posible, la justicia es alcanzable. Reconocer a ambos estados, Palestina e Israel, es la base sobre lo que debe levantarse la paz. Hoy afirmamos que reconocemos al Estado de Israel, reconocemos su derecho a existir en paz y seguridad dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. De la misma manera que reconocemos al Estado de Palestina y su derecho a existir en paz y seguridad dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, afirmó Simon Harris, primer ministro de Irlanda. Eso es otro escollo más, porque ya las fronteras internacionalmente reconocidas, ya Israel no la va a reconocer, porque Israel se ha adueñado de parte de territorio que en su momento reconocieron internacionalmente las Naciones Unidas. Por lo tanto, tampoco va a funcionar. Yo creo que entre Israel y Palestina van a existir 70 años más de problemas, porque Israel no va a reconocer, porque Israel ya no va a entregar los territorios que tienen los colonos en la parte palestina. Es muy doloroso que en el momento en que Naciones Unidas aprobó el Estado de Israel y se propuso en ese mismo momento el Estado palestino, no lo reconocieron a los dos. Eso es lo que ha traído
hasta este momento 70 años de conflicto entre Israel y Palestina. Aunque ya hay 143 países que han proclamado el Estado palestino. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechazó los anuncios sobre el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega. Lo que le decía, nunca lo va a reconocer. Nunca lo va a reconocer. Ni Netanyahu ni el que venga por Netanyahu. No lo va a reconocer. Eso es un conflicto que no va a acabar. Es doloroso, pero es así. Acabaría si Estados Unidos estuviera de acuerdo en reconocer un Estado palestino, pero nunca lo hará. Nunca lo hará porque Israel es el brazo armado de Estados Unidos en el Oriente Medio. Al menos 8 personas murieron en un ataque de la Fuerza de Defensa de Israel contra un campo de refugiados en el centro de Gaza, informó el canal catarí Al Jazeera. Según sus datos, los militares israelíes volaron varias casas en el campo de refugiados de Nuseirat, situada en la parte central del enclave palestino. El ataque mató al menos 8 personas, en su mayoría mujeres y niños. Varios más resultaron heridos y según señala el canal de televisión, las autoridades palestinas esperan que el número de heridos y muertos aumente cuando se retiren los escombros. El canal Al Jazeera también informó que al menos 16 palestinos, entre ellos 10 niños, murieron en un ataque militar israelí contra la mezquita de Fátima al-Zahra en el norte de la ciudad de Gaza. Ustedes siguen lo mismo. Ustedes sacarán sus propias conclusiones ya, por lo menos lo que se han venido informando en este canal. Que estas informaciones no llegan por canales normales, porque el canal Al Jazeera catarí es un canal que está allí adentro, que dice la verdad, que incluso está prohibido por Israel, pero ellos siguen allí informando. Netanyahu afirma que en Estados Unidos mueren más gente de hambre que en Gaza. O sea, en una entrevista que le hicieron para CNN, Netanyahu dice, ¿cuál es el problema? Si en Estados Unidos se mueren más gente de hambre que en Gaza por la guerra. No está muy lejos de la verdad, vaya, no es verdad, pero no está muy lejos de la verdad. Pero como les decía a ustedes, este problema de la proclamación del Estado palestino por parte de muchos países solo se puede entender como la posición del país contra Netanyahu, contra lo que está haciendo Netanyahu, pero en realidad oficialmente no tiene ningún valor, porque eso jamás en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a aprobar, a no ser que Estados Unidos en un momento de lucidez se vea obligado a declarar el Estado palestino, pero no creo que suceda. Seguimos con Rusia, donde el ejército ruso liberó la localidad de Kleshchevka en la República Popular de Donetsk, informó el Ministerio de Defensa ruso. Declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Cualquier acción de incautar los activos rusos congelados en la Unión Europea
incluso los ingresos de esos fondos, es una expropiación que tendrá consecuencias. Moscú estudiará las consecuencias de la decisión correspondiente de la Comunidad Europea y dará una respuesta que satisfaga sus intereses. Rusia está a favor de un arreglo entre Israel y Palestina sobre la base de una solución de dos estados. Esta posición es coherente y transparente. Moscú ha presentado en repetidas ocasiones iniciativas sobre la prohibición del despliegue de cualquier tipo de arma en el espacio, pero Occidente ha rechazado sus propuestas. En este sentido, la parte rusa actúa absolutamente de acuerdo con el derecho internacional. Sí, si yo te digo que firmemos un tratado que prohíbe el espacio como un arma o prohíbe las armas en el espacio y tú rechazas, pues está diciendo que tú quieres hacer eso. Por lo tanto, va a haber paridad. La declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre la muerte del presidente iraní Ibrahim Raisi fue torpe y grosera. Sí, en el Congreso de Estados Unidos le preguntaron si sentía la muerte de Ibrahim Raisi y dijo que él no sentía nada, que él no le importaba. Vaya, una cosa, una cosa muy torpe, como dijo Dmitry Peskov, en boca de un diplomático, ¿no? Porque él es canciller de Estados Unidos. O sea, su cargo es similar al canciller de un país. O sea, es una respuesta bastante torpe. Informe del Ministerio de Defensa ruso del 22 de mayo. En la zona del Grupo Norte, en la región de Kharkov, Ucrania perdió 255 soldados. Como resultado de las acciones del Grupo Oeste, República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk, las pérdidas de Kiev fueron 130 efectivos. En la zona de responsabilidad del Grupo Sur, República Popular de Donetsk, las pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron 365 soldados. En el área de operaciones del Grupo Centro, República Popular de Kiev, República Popular de Donetsk, Kiev perdió 420 soldados. Como resultado de las acciones del Grupo Este, República Popular de Donetsk también, las pérdidas ucranianas fueron 125 militares. En el sector del Grupo Dnieper, en la región de Zaporilla y Jersón, Kiev perdió 35 soldados, para un total en el día de 1.330 soldados. Ya ustedes saquen sus propias conclusiones, ya hemos explicado esto, que son mil diarios. Un desastre. Y Kiev mandando misiles a lugares civiles en vez de mandar misiles, hacer lo mismo que está haciendo Rusia, que está limpiando con misiles las tropas ucranianas y después entran con el mínimo de baja. Ellos están gastando los misiles en lugares civiles y no está teniendo nada que ver realmente con la guerra. Las tropas rusas han liberado hasta hoy 49 localidades en la región, informó el jefe de la administración cívico-militar de ese territorio, Vitaly Gatchev. Al día de hoy ya tenemos 36 localidades bajo control en el territorio del distrito de Kupián, en la región de Kharkov. Hemos recibido de nuestras unidades sobre el control de 13 localidades más en el territorio del norte de la región de Kharkov. Los acontecimientos restantes son del distrito de Volchav, que todavía no están especificados. A su vez, el dirigente avanzó que una vez liberada la ciudad de Volchav,
podría convertirse en el centro administrativo de la parte de la región de Kharkov controlada por Rusia. Sí, Volchá es una ciudad ya considerable. Ya lo único que quedaría después de Volchá sería la ciudad de Kharkov, que esa ciudad no hay intención de tomarla porque sería devastarla. Y eso no es la intención del ejército ruso. Sería acercarla y que la gente aguantara ahí hasta que pudiera. 2 personas civiles fallecieron como resultado de un bombardeo de las Fuerzas Armadas ucranianas contra los edificios residenciales en la ciudad de Lysychansk, en la República Popular de Lugansk, informó el jefe de la región, Leonid Paseknik. Las Fuerzas Armadas ucranianas dispararon 6 misiles desde el sistema de lanzacohetes múltiples HIMARS sobre el centro de Lysychansk. 2 edificios de 9 plantas fueron dañados. Lo que le acabé de decir, están atacando objetivos civiles en Belgorod, en Lysychansk, para crear pánico. Y sin embargo, sus tropas están muriendo por miles diariamente en el frente, donde ellos podrían hacer o intentar hacer lo mismo que está haciendo Rusia, que es limpiando con misiles las trincheras ucranianas y después entrando a ocuparlas sin mucho esfuerzo. Pero no sé, no soy militar, no sé cuál es el objetivo. Los gobiernos de España e Irlanda tomaron hoy medidas para reconocer el Estado palestino en un anuncio coordinado con al menos otro país, comunicaron fuentes oficiales a políticos. En España, el presidente Pedro Sánchez podría presentar la propuesta hoy en las Cortes Generales. En Irlanda, el anuncio se haría claramente en una rueda de prensa por los representantes del gobierno, incluido el primer ministro Simón Harris. La Unión Europea no tiene intenciones de transferir a Rusia los ingresos procedentes de sus activos soberanos bloqueados, ni siquiera tras el levantamiento de las sanciones contra este país. Consta en el reglamento del Consejo de la Unión Europea sobre la expropiación de los ingresos procedentes de la inversión de activos rusos para financiar el suministro de armas a Kiev, documento publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. El organismo comunitario concluye que no son activos soberanos. O sea, dice por aquí arriba que son activos soberanos y por aquí abajo dice que no son activos soberanos y por tanto no se aplicarán las normas de protección de activos soberanos. Porque ellos dicen que los intereses de estos activos, ellos no pueden tocar los activos soberanos, que son los depósitos, pero que los intereses de esos depósitos no son activos soberanos. O sea, es una mentira, está claro, pero bueno, entonces básicamente equivale a afirmar que los ingresos de un depósito, cualquiera, el suyo, el mío, y todo eso, los intereses que generen esos depósitos, no pertenecen al propietario. Es una mentira, porque usted pone un dinero a trabajar a plazo fijo, un año, y los intereses, esos son suyos, pasan a ser activos soberanos igual. Es una interpretación para robarse el dinero, sencillamente. Porque ese dinero, quiero decirle a ustedes, que no es del gobierno ruso. Ese dinero es del pueblo ruso. Pertenece al pueblo ruso, no al gobierno ruso. Y ahí es donde está la equivocación. Ahí es donde está la equivocación. Francia ha realizado la primera prueba de un misil ASPA perfeccionado capaz de transportar una carga nuclear.
anunció el ministro de la Fuerza Armada Francesa, Sébastien Lecornu, en su página de X. Sí, la gente ha empezado a prepararse, aunque nada se asemeja a los misiles hipersónicos que lo tiene Rusia, China. Ese es el problema, y según una noticia que estaba viendo y que dije en videos anteriores, para mediados de la década del 30, o sea, de 2035 por ahí, es que Estados Unidos y Japón tendrán algo que responda a eso. Desde aquí a allá no se sabe qué. Reino Unido celebrará elecciones anticipadas al Parlamento el próximo 4 de julio, anunció el primer ministro británico Rishi Sunak desde su residencia oficial en Downing Street 10. Asimismo, subrayó que esta votación tendrá lugar en el entorno global más peligroso desde el final de la Guerra Fría. Es que ya no quieren a este señor en Reino Unido, tuvo que declarar elecciones anticipadas, porque es difícil en Reino Unido. Yo creo que en estos tiempos han cambiado como a tres ya con este señor, primeros ministros. Empezó por el famoso Boris Johnson, que también tuvo que dimitir. Después siguió una señora que no me acuerdo bien su nombre ahora, y ahora Rishi Sunak, que también se va antes de tiempo. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, anunció que su país, Francia y Polonia tienen la intención de convertirse en impulsores de la política de seguridad común europea. Lo veo muy bien, porque la Unión Europea, si no se separa de Estados Unidos y crea su propio ejército comunitario, está perdida, porque va a depender siempre de lo que diga Estados Unidos. Y seguimos con Estados Unidos, donde a pesar de las condolencias oficiales, no lamenta la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, declaró el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Era lo que habíamos hablado, que este señor se expresó, y él es un diplomático. El diplomático nunca puede perder la cordura y la expresión diplomática. Desde luego, dice él, no lamentamos su muerte, declaró Blinken, respondiendo a un comentario del senador Ted Cruz. El republicano por Texas también preguntó a Blinken si cree que el mundo es un lugar mejor tras la muerte del mandatario iraní. Dice Blinken, dado los terribles actos en los que estuvo implicado como juez y como presidente, y el hecho de que ya no pueda estar implicado en ellos, entonces sí, el pueblo de Irán probablemente está mejor, afirmó Blinken. Eso es su opinión, ¿no? Porque yo creo que todos los que están por allá arriba tienen sus responsabilidades en actos que no son muy buenos. Pero bueno, él como diplomático tenía que quizás decir eso mismo, pero con palabras diplomáticas, ¿no? Sabemos que ni al gobierno de Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni a Israel le interesa lo que le pase a Irán. Pero como puede ser que Irán tampoco le interese lo que le pase a esa gente. Pero diplomáticamente en ese mundo, hay que hablar siempre con cordura. El Departamento de Defensa de Estados Unidos sugiere
que el 16 de mayo Rusia lanzó un satélite en órbita terrestre baja, al que evalúa como probable arma contraespacial, presumiblemente capaz de atacar otros aparatos, aseveró el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder. Según Washington, Rusia desplegó esta nueva arma en la misma órbita en la que se encuentra un satélite de Estados Unidos. Era lo que estaba diciendo Peskov. Yo te estoy diciendo, hace rato vamos a sentarnos, vamos a redactar un documento donde se prohíba las armas espaciales y Occidente no ha querido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos quieren hacerlo. Por lo tanto, Rusia tiene que adelantarse a eso. Eso es así. Y es lo que ha hecho con las armas, los misiles hipersónicos, con las armas modernas, adelantarse, porque sabe que es su existencia. Estados Unidos seguirá vigilando las acciones del ejército israelí en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, declaró el asesor del presidente Jake Sullivan. Todavía tenemos que ver a dónde nos llevará esto. Seguiremos observando y evaluando para ver si Israel se atiene a lo que nos ha comunicado y a los planes trazados. Así va a ocurrir, o si va a ocurrir algo diferente, señaló Sullivan. Eso es, claro, Israel no es predecible. Netanyahu puede hacer cualquier cosa. Netanyahu hasta este momento no ha respetado al gobierno de Biden. Esperemos. Una buena noticia: Nikki Haley anuncia que votará para Trump porque Biden es una catástrofe. La republicana anunció que apoyará democráticamente a su exrival del partido, Donald Trump, en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo, ya que la acción demócrata es una catástrofe. Estoy de acuerdo con ella, totalmente. Y es muy importante porque ella tenía una buena cantidad de votantes que ahora pasan a Donald Trump. Aquí tengo una noticia sobre Cuba importante, que es que el diario 14 y medio cubano, cuya directora es Giovanni Sánchez, cumple 10 años de existencia. Cualquiera dirá 10 años para un diario es poco, pero 10 años de un diario en dictadura es mucho. Decía ella, ser periodista no es ser activista. El periodismo no es llamado, déjeme ver aquí porque me están entrando un montón de información. Dice ella, el periodismo no está llamado a las filas de ningún partido político o ideología, sino el relato de los hechos de interés general que comprueba que son verdaderos con un propósito sencillo y complejo a la vez. Mantener a los ciudadanos informados y que estos puedan tomar decisiones en su ejercicio de manera connatural. El periodismo pone en cuestión a quienes dirigen los asuntos políticos. Por eso se le ha nombrado siempre como cuarto poder, en una expresión acuñada en el siglo XIX por Tomás B. Macaulay a partir de una cita tergiversada de Edmund Burke, que señala ese objetivo fiscalizador de los otros tres poderes descritos por Montesquieu: ejecutivo, legislativo y judicial. Todo eso, claro está en una democracia. ¿Qué pasa en una dictadura cuando como la cubana, en la que nació 14 y medio, diario independiente
diario independiente de cualquier partido u organización. 14 y medio fue desde el primer día bloqueado en los servidores, todos controlados por el régimen. Fue un gesto inútil que solo demostraba la vital importancia que tiene el oficio para promover la verdad y la libertad. El acoso constante a la redacción en La Habana y a sus reporteros también fue en vano. Aquí seguimos 10 años después. Por si fuera poco, nuestra tarea influye en Cuba cotidianamente, en el gobierno o en sus ciudadanos. A veces se queda un simple malestar de las autoridades por desvelar cosas que ocultan. Otras las ha movido a cambiar de planes, unas más que otras. Las han obligado a resolver situaciones denunciadas por la población. Nada mal para un diario censurado. Felicidades a 14 y medio por sus 10 años de valentía. Estas son la gente que verdaderamente yo aprecio. Por eso yo, como estoy fuera de Cuba, no me siento con la autoridad para hablar como hablan estos muchachos de 14 y medio, que no son tan muchachos ya, de Cuba. Ellos son los verdaderos patriotas y los verdaderos, la verdadera gente que hay que creer, porque están luchando desde allí adentro. Reprimido, censurado. Es muy valiente lo que están haciendo. Muchas felicidades. Bueno, amigos, y como siempre le digo, no me crean a mí, busquen la información. Denle like, suscríbanse, compartan para que muchas más personas se informen y comenten también. Muchas gracias y nos vemos mañana.